Hola, mi nombre es Humberto Márquez y hoy hablaremos acerca de dos temas que son desórdenes temporomandibulares y trauma oclusal. Empecemos con el primero. Desórdenes temporomandibulares. Estos suelen ser causados por problemas en la musculatura o las articulaciones de la mandíbula. También en el tejido fibroso que las conecta. Comprende una serie de alteraciones intraarticulares, periarticulares, sistémicas y se puede manifestar como una combinación de estas. Signos y síntomas. El primero es el ruido articular, chasquido o crepitación, dolor de los músculos masticadores y supraoideos, limitación de los movimientos mandibulares, alteración en la apertura y cierre oral, dolor de cabeza, respuesta dolorosa al tacto, de los músculos, entre otros, así como las diversas manifestaciones clínicas. Diagnóstico: la anamnesis y la exploración física. Se debe interrogar sobre hábitos donde se genere una sobrecarga muscular o de estructuras articulares, como por ejemplo la onicofagia, sostener o mordisquear cosas y si toca instrumentos. Análisis oclusal. La oclusión puede ser la causa de que aparezca una alteración de la articulación temporomandibular. Diagnóstico por imagen. El diagnóstico por imagenología para la valoración de los TTM puede estar dirigido al estudio del tejido óseo o de tejidos blandos. Clasificación básica de los trastornos temporomandibulares. Los del crecimiento. Desórdenes congénitos. Tenemos aplasia, que es la ausencia total o congénita de todos los dientes. Esta afecta a ambas denticiones. La hipoplasia, que puede ser congénita o adquirida. El cóndilo es pequeño y deforme. También tenemos la hiperplasia, que es el sobredesarrollo de los huesos craneales o mandíbula de forma congénita o adquirida. Ahora vamos con los desórdenes adquiridos. Neoplasia. Es un crecimiento nuevo, anormal e incontrolado de los huesos craneales o de la mandíbula. Vamos con los benignos. El osteocondroma es un tumor benigno formado a partir del fibrocartílago articular condilio. Dermatosis sinovial. Esta se caracteriza por la formación metaplásica de múltiples focos de cartílago. Ahora bien, los malignos. Estos son algunos tipos de sarcoma como el osteosarcoma y el condrosarcoma. Algo más frecuente es la afectación condilar en casos de mieloma múltiple, plasmocitoma y linfoma. Ahora bien, hablemos de las fracturas. Son aquellas que afectan al cóndilo o a su cuello, siendo su incidencia muy elevada dentro de las fracturas mandibulares, entre el 30 y el 36% aproximadamente. Pasando a hablar de los trastornos de los músculos masticatorios, tenemos dolor miofacial. Es un trastorno por dolor crónico. Con esta afectación, la presión ejercida en los puntos sensibles de los músculos provoca dolor. La mialgia o midiositis de mediación central. Este es un trastorno doloroso, es muscular crónico, continuo, que se debe a efectos del sistema nervioso central, que se perciben a nivel periférico en los tejidos musculares. También tenemos la mialgia de contracción tónica o miespasmo. Esta consiste en una contracción muscular tónica inducida por el sistema nervioso central y que a menudo se asocia con alteraciones metabólicas de los tejidos musculares. Mialgia local. Este es un trastorno de dolor miógeno primario no inflamatorio. Factores contribuyentes: cocontracción prolongada secundaria a una alteración reciente de las estructuras locales. Mialgia crónica de contracción central. Contractura miostática. La produce cuando queda impedido el alargamiento total de un músculo durante un periodo de tiempo prolongado. Factores contribuyentes: es una limitación indolora de la apertura de la boca. Cocontracción protectora o fijación. Es la respuesta inicial de un músculo a la alteración de los músculos sensitivos o propioceptivos a una lesión. Factores contribuyentes: alteración del estímulo sensitivo propioceptivo, presencia de estímulo doloroso profundo constante y aumento del estrés emocional. Ahora hablaremos de los trastornos debido a la alteración del complejo disco-cóndilo. Desórdenes del trastorno del disco. Tenemos desplazamiento con reducción. El disco está alojado en el lado opuesto a su posición normal. Esto es cuando la boca está cerrada. Hay un incremento en la elongación de los ligamentos discales y la fijación. Los pacientes presentan el reconocido clic recíproco. El dolor aparece por movimiento articular y es causado por inflamación. El ruido articular es reproducible en diferentes posiciones durante la apertura y cierre de la mandíbula. En este no hay crepitación. Ahora bien, desplazamiento sin reducción. Es una alteración o mal alineamiento de la relación estructural cóndilo-disco. Se produce durante el movimiento mandibular. Criterios de diagnóstico: depende si es aguda o crónica. La aguda es una línea de deflexión hacia el lado afectado en apertura. No hay ruido y hay un dolor importante y precipitado por la función. Este es causado por la inflamación. Ahora bien, la crónica, el dolor se reduce marcadamente al estado agudo a un punto en que comienza a hacerse no doloroso en muchos casos. El rango de apertura puede acercarse a una dimensión normal al pasar el tiempo.
Ahora, la dislocación de la ATM. La ATM se disloca cuando el cóndilo se mueve demasiado lejos. El cóndilo no puede regresar a su lugar. Capsulitis o sinovitis. Es la inflamación de los tejidos que rodean la articulación, como por ejemplo los tendones, ligamentos, tejido conectivo y la cápsula sinovial. Poliartritis. Es una artritis causada por una enfermedad sistémica poliarticular. Criterios de diagnóstico: dolor durante estadios agudos y subagudos, punto doloroso en la palpación y hay crepitación. Osteoartrosis. Es una enfermedad no inflamatoria. Se caracteriza por un patrón reaccional de la articulación frente a la lesión. Y por último tenemos a la anquilosis, que es una inmovilidad anormal de la mandíbula, desorden que lleva a una restricción de la apertura bucal con una reducción parcial de los movimientos mandibulares. O esta también puede ser una completa inmovilidad de la mandíbula. Procederemos ahora a hablar del segundo tema, que es el trauma oclusal. Este se define como alteraciones patológicas o de adaptación que se manifiestan en el diente y tejidos de sostén, como resultado de las fuerzas indebidas de los músculos masticatorios. Traumatismo oclusal. Cuando las fuerzas oclusales exceden la capacidad de los tejidos de soporte a adaptarse, lo lesionan. Ahora bien, oclusión traumática. Como efecto de las fuerzas oclusales anormales que pueden producir o han producido estas lesiones, es la oclusión que causa el traumatismo oclusal. Tipos de traumatismo. Está el traumatismo oclusal agudo. Ocurre después de un aumento brusco de la carga oclusal. Este puede ocurrir por morder un objeto, restauraciones altas, aparatos protésicos, entre otros. Sus consecuencias son que hay sensibilidad a la percusión, movilidad dental y presencia de dolor dental. Traumatismo oclusal crónico. Se presenta a partir de cambios graduales en la oclusión producida por desgaste y desplazamiento que combina con hábitos parafuncionales. Traumatismo oclusal primario. Es la lesión en un diente con soporte periodontal intacto y saludable. Hay relación entre corona y raíz adecuada. Este es sometido a fuerzas coludales excesivas, tanto en intensidad como en duración, y sobrepasan la capacidad adaptativa del periodonto. Traumatismo oclusal secundario. Se observa en dientes con considerable pérdida de soporte periodontal. Estos son desplazados en el alveolo por fuerzas consideradas como normales. Se produce pérdida ósea resultante de la inflamación marginal y migración de la inserción epitelial. Transmisión de fuerzas oclusales al hueso alveolar. Cuando es aplicada una fuerza en sentido axial sobre el diente, se produce un estiramiento de las fibras periodontales. Esta permite el desplazamiento de la raíz para dentro del alveolo. Puede ser en dirección horizontal o vertical. Causas del traumatismo oclusal: inflamación de la encía libre, trastornos neuromusculares, disfunción muscular, desplazamiento de la ATM, orientación inadecuada de la fuerza traumática y efecto de la fuerza influenciado por su magnitud, dirección, frecuencia y duración. Esto sobre los tejidos periodontales. Etapas de la reacción del tejido son 3. La primera es la lesión. Las fuerzas dañan el tejido. Si la fuerza es crónica, el ligamento se ensancha a expensas del hueso. Se originan defectos óseos angulares sin bolsas periodontales. Los dientes se tornan móviles y puede haber reabsorción del hueso alveolar. La segunda fase es la reparación. Esto ocurre de manera constante. Cuando el hueso se reabsorbe por fuerzas oclusales excesivas, la naturaleza trata de reforzar el trabeculado del calzado con un hueso nuevo, y a veces puede producir cartílago en el espaciado del ligamento periodontal. Por último, tenemos la fase de remodelación adaptativa. Si el proceso de reparación no sigue el ritmo de la destrucción que produce la oclusión, el periodonto se remodela en un efecto de crear una relación estructural en la cual las fuerzas ya no sean dañinas para los tejidos. Estas se engrosan en forma de embudo y existe una movilidad dental. Hay que tomar en cuenta los factores predisponentes como lo son la pérdida de soporte periodontal, maloclusión, disarmonías oclusales, interferencias oclusales, caries, pérdidas de unidades dentarias, fracturas y cirugías maxilares, entre otras. El bruxismo y la onicofagia también son muy importantes. Características clínicas: hay aumento de la movilidad dentaria, fracturas, migración dentaria, pulpitis, desgaste, entre otros. Signos radiográficos: ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, engrosamiento de la lámina dura, patrón de pérdida ósea vertical. Tratamiento: este dependerá de la etiología del tipo de lesión y su referente progresión. Puede ser periodontal, de ortodoncia, rehabilitación oclusal, férulas, entre otros. Y así, de esta manera, hemos finalizado el tema de trauma oclusal.